el reto de ponente. Las personas que van a dar la charla ahora, los ponentes de ahora, son dos. Ahora sí. Ahora sí. Y no son exactamente el mismo perfil de antes. Son jóvenes investigadores, estudiantes que están haciendo su tesis, pero que no han dejado de ser entrenadores. En concreto, José María Jiménez hace la tesis en la Universidad de Murcia, con Antonio García Angulo también. José María hace la tesis de tenis y Antonio García Angulo hace la tesis de fútbol. José María trabaja como investigador de formación en la Universidad de Murcia, pero también es entrenador de tenis, entrenador de pádel. Y Antonio García Angulo está haciendo la tesis en maestro de primaria y es entrenador de fútbol, en concreto es el seleccionador de la selección de chicos alevíes, si no me equivoco. Pero... Vale, pues vamos a dividir la charla. Va a durar lo mismo que las anteriores, pero bueno, se habrá organizado entre ellos para hacerlo más bonito. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, y me gustaría agradecerle tanto a la Federación como a la Universidad de Murcia y tanto a Quique como a Gemma la oportunidad que nos han dado. Y esta primera sección pues vamos a hablar sobre propuestas de adaptaciones reglamentarias en deportes de formación. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y os voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Yo tenía preparado 2 PowerPoint porque sabía que había gente de mucho nivel, hoy aquí, mucho nivel, que lo han llevado muy arriba, y entonces tenía 2 opciones, o hablar de lo que yo estudio o aprender. Me he quedado por la segunda. He dicho, vamos a aprender de todos los ponentes que hay aquí. Entonces, aquí veo el espectro que se ha tocado, ¿vale? De toma de decisiones, talento deportivo, planificación de categorías, habilidades psicológicas, valores deportivos, metodología de enseñanza, y a lo mejor me estoy dejando alguno más porque Pilar viene detrás mía. Y entonces le respeto su charla. Entonces, ¿qué es lo que yo me planteé? Es, ¿cómo integro yo esto como entrenador? O sea, esto es súper complejo. O sea, esto es complejísimo. ¿Cómo lo puedo hacer yo esto? ¿Tengo que nacer de nuevo y ponerme a estudiar desde que nací? ¿Cómo lo realizo? Entonces, yo he intentado ponerme en el lugar del entrenador y entonces he dicho, ¿dónde y cómo modifico todo lo que ellos nos han intentado transmitir? En tareas, en competición, tareas. Yo lo único que tengo claro es que cada vez solapo más las dos. Es decir, ¿hay tareas que fomentan la competición? ¿Puede existir? Puede existir. ¿La competición tiene un valor formativo como tal? Claro que lo tiene. Entonces, nos vamos un poco un recorrido sobre, digamos, como los sistemas de competición instaurados, sistemas de rediseño deportivo, de modificación reglamentaria. Estos son lo que podemos encontrar en terminología inglesa. Small size game, small size conditional game, scaling equipment, rediseños competitivos, competitive engineering. Entonces, bueno, aquí nos podemos volver locos con toda esta terminología. Hay terminología para aburrir. Podemos tirar 10 años leyendo artículos de este tipo. Pero sí que es verdad que tiene un elemento común, casi todos tienen varios elementos comunes. Esos elementos comunes son, ¿qué hay que modificar? Se puede modificar. Como instrumento yo tengo aquí mi maletín, donde yo cojo y voy modificando. ¿Vale? Tengo mi llave inglesa, mi martillo, y entonces veo que se pueden modificar lo siguiente. Son los roles de juego de mi equipo, las reglas de juego, el espacio de juego, las reglas de competición y los equipamientos deportivos. Cada uno con su nivel de dificultad a la hora de modificar. Está claro que construir una canasta no está en las manos de cada uno, pero sí que hay proyectos que a lo mejor me pueden ayudar a ello. Por lo tanto, esta serie de modificaciones, ¿qué es lo que buscan? Que se aumente la participación activa del individuo, es decir, que el individuo no esté parado, que no esté en una fila, que esté en una situación global, en un ambiente ecológico, como ahí se puede ver. Además, tengo que favorecer las conductas ofensivas. El niño, digamos, que obtiene una mayor satisfacción, un mayor placer, digámoslo así, cuando ataca. El ataque fomenta esas conductas. Además, que el entrenamiento sea variable, es decir, la repetición es decir, repito pero sin repetir, es decir, repito conductas técnico-tácticas sin que el alumno, o llámese el deportista, lo perciba. Yo tengo que intentar trabajar situaciones y cada una sea diferente, pero trabajando sobre lo mismo, sobre la misma acción técnico-táctica, si es lo que yo busco, ¿vale? Además, cada tarea o competición tiene que suponer un reto, que sea un estímulo. Si el jugador tiene que ir con ganas, tiene que venir a competir, tiene que venir a esforzarse. Y además, me gustaría resaltar lo del sistema de puntuación y sobre todo en fútbol.
¿Cada cuánto se anota un gol en fútbol? A mí hay una cosa que me encanta, es el baloncesto, es el tenis. Cada 2 por 3 se están sumando puntos. Es decir, el niño está percibiendo que está notando que puede alcanzar éxito, digamos, relativamente fácil, entre comillas, pero hay mucha oportunidad de por lo menos obtener éxito, aunque sea una canasta, aunque sea ganar un punto, pero lo he obtenido, ahí está. Por lo tanto, existen unos factores claves sobre los que todos estos factores van a incidir, que son: yo no puedo pretender que todos los niños actúan de forma similar, es decir, cada niño tiene una respuesta espontánea y puede resolver problemas de 1000 formas diferentes, ¿vale? Para crear su propio aprendizaje significativo. Es decir, yo no tengo por qué marcarle las pautas de qué es lo que debe hacer. Tengo que hacer un jugador autónomo, un jugador que sea tácticamente inteligente, que sea capaz de resolver problemas y además que encuentre satisfacción a la hora de realizarlo. Y además que él perciba como exitosa la tarea o la competición donde él se ve envuelta. El éxito puede venir de muchas fuentes. Es decir, yo puedo percibir éxito simplemente por el hecho de que mi padre venga a verme. Yo puedo obtener éxito, digámoslo, simplemente porque he realizado un pase bien cuando mi entrenador me ha estado riñendo toda la semana pasada sobre esa conducta. El éxito se puede percibir de muchos modos. Por lo tanto, yo destacaría 2 fuentes sobre las que adquiriría información para poder adaptar la tarea. Una es sobre su naturaleza. Y en esto hay 2 personas aquí presentes que son Cárdenas y Alarcón, que realmente fueron los que hicieron esta propuesta. Luego está Pintor anteriormente, luego el Teaching Aid for Understanding, pero realmente los que lo reflejaron, quizás de un modo más claro, fueron ellos 2. ¿Vale? Y luego hay otras fuentes como otros deportes, es decir, ¿qué modificaciones realizan otros deportes para fomentar diferentes actitudes? Entonces vamos a ver qué es lo que se realiza en otros deportes. Entonces yo como entrenador iría a esa guía, entonces diría, ¿qué reglas o qué normas puedo modificar? Pues hay unas normas que son de provocación, que prohíben, es decir, no se puede realizar. Yo en estas no estoy tan de acuerdo porque soy así, Quique me ha enseñado así, porque es mi director de tesis, entonces en estas no estoy tan de acuerdo, pero se pueden utilizar. Es decir, yo prohíbo determinado espacio, entonces se hace o no se hace, ¿vale? Se sobrevalora, es decir, si realizas esto, cuenta tantos puntos más. Que obligan, es obligatorio realizar antes, imagínate, un pase que entre por aquí y salga por aquí, porque no soy de fútbol, ¿vale? Pero más o menos queda la idea clara. Luego además puedo modificar los espacios con los que juego, es decir, si el tipo de utilización es libre, es semiprohibido, es decir, puedo entrar pero no puedo estar más de 3 segundos y tengo que salir, pongo un sobrevalor si entra aquí el balón y luego sale. Luego la forma geométrica, es decir, Paco lo explicaba el otro día fantástico, es decir, cuando él amplió en anchura para jugar un pilla-pilla, vio que no tenía ninguna lógica, entonces lo que hizo fue estrechó. Entonces se puede jugar con el tamaño y con la forma. Con la organización espacial, es decir, pues se pueden crear varias tareas donde los niños estén jugando a la vez y al final sea como oponentes sin que ellos se den cuenta y que perciban y que levanten la cabeza a la hora de conducir. Es posible. Además, se puede modificar el tiempo, es decir, que sea libre. Yo no marco el tiempo de juego, es decir, que sea máximo. Es decir, máximo puede estar 30 segundos realizando esta jugada, o mínimo, o condicionado. Si realizas esta acción o esta conducta, tienes más segundos. Además, también se puede modificar el móvil, ¿vale? Y entonces teníamos el tipo de intervención, es decir, pues el número de pases que se pueden dar, si el defensor lleva el balón cogido, etcétera, toda esa serie de cosas. La forma, se puede modificar la forma. Esto ya no depende tanto de nosotros, sino del material deportivo del que dispongamos. El tamaño, el número y el peso. Y aquí me gustaría destacar sobre todo una pequeña idea. Y es, hay diversos estudios donde indican que existe un daño neurológico cuando los niños golpean el balón de cabeza. Se debería de prohibir si no se modifica esa regla, si no, luego al final si queréis lo hablamos. Entonces, luego habría también, por ejemplo, la modificación de la meta, es decir, de la portería o de la canasta o de la red, ¿vale? Entonces, digamos, el tamaño pues no se especifica, el número, el valor, la forma. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando especialmente en mi tesis con modificar la red para que tenga una funcionalidad pedagógica, que no sea simplemente un obstáculo, que yo pueda utilizar la red que me permita entrenar y desarrollar conductas diferentes. ¿Por qué la red tiene que estar estática? ¿Por qué la red yo no puedo bajarla? ¿Por qué yo no puedo moverla? Pues hay personas que se están preguntando esta serie de cosas y entonces están intentando cambiar. Además, existe también otra serie de normas como el compañero, el adversario. Ahora en particular, Antonio va a hablar sobre cambios, sobre grupos, subgrupos, es decir, yo parto el equipo a jugar en 2 y luego juega contra otros 2, una serie de cambios. El número, ese un 3 contra 3, ese es superioridad.
si es en inferioridad, la movilidad de los espacios. Yo puedo poner un comodín a jugar y decir, este comodín juega en este espacio, o que juegue libre, o primero que vaya con la defensa y luego con el ataque. Luego, respecto a otros deportes, que esto ha sido lo que he aprendido, digamos, en última instancia. Un revisor vino, me pegó una caña brutal y me dijo, un revisor, es decir, presenta un artículo y luego te presentan, como digamos, como cosas a mejorar. Es decir, presentó una nueva perspectiva, es decir, ¿y por qué realizas estas normas y otras no? ¿Y por qué no miras en otros deportes? ¿Por qué se realizan? Entonces, yo, por ejemplo, en baloncesto hay una cosa que me encanta, es el tiempo de ataque, que te marquen cuánto tiempo tienes para atacar. Si realmente las conductas ofensivas producen tanta satisfacción, ¿por qué no lo fomento? ¿Por qué no limito en mi entrenamiento el tiempo de ataque? Además, lo del campo atrás, es decir, que no pueda volver atrás, que siga fomentando el ataque. Luego, en rugby, ahora han quedado una modalidad de 7 contra 7, donde reducen el número de jugadores y además el tiempo lo reducen. Es decir, juegan periodos de 15 minutos para que la intensidad sea mucho más alta, porque al final los jugadores se relajan y al final no aprende. En voleibol, pues el número de toques máximo antes de realizar un ataque o ya como yo quiera. En balonmano, fin del ataque. Esto lo aprendí de Quique el otro día y me gustó mucho lo que él planteó. Es decir, hay pérdida del balón, balón al suelo y rápidamente una jugada ofensiva. Esto pasa mucho en el fútbol. Yo veo poco, pero veo. Balón se pierde, ¡pim! Patadica arriba, sube al décimo, baja, ya está todo el equipo colocado. Si habría que cambiar esa norma. Debería entrar en la pillería, ¿no? Yo ahí me quedo. ¿Vale? Y en tenis, por ejemplo, ganador por set y no existe el empate. Es decir, yo voy perdiendo 10-0 en la primera parte y puedo entrar en la segunda parte con otra conducta totalmente diferente si sé que lo anterior no cuenta. Si ahí me han metido 10-0, entro en la segunda parte y es un partido nuevo, porque al final lo que suma es que yo gane tantos, digamos, como set o periodos. Y además no existe el empate. Hay una cosa que a mí realmente me gusta en los entrenamientos, por ejemplo, sobre todo en el área de baloncesto, es que al final no ganas, que ya lo hablaron ayer David Cárdenas y Francisco Alarcón, es por ejemplo que al final, es decir, ganes o pierdas, tienes que ganar el partido metiendo tantos tiros libres más que el rival. Si has ganado tendrás a lo mejor 3 tiros libres, si has quedado segundo tendrás 2 tiros libres. Ahí existe una serie, digamos, como de retos y de afrontar, digamos, la realidad del juego. Todo esto son, digamos, nuevas perspectivas que vosotros como entrenadores podéis o no integrar. Es decir, tenéis que utilizar todas estas herramientas para ver, digamos, qué repercusión tiene. Entonces yo me quedaría, sobre todo, con este triángulo que hay aquí. Es decir, existe una repercusión recíproca entre el contexto, la tarea y el individuo. Si yo cojo y cambio algo de mi tarea, es prácticamente imposible que no tenga una repercusión sobre los demás factores. Y además, esa repercusión es a nivel físico, fisiológico, social, psicológico y técnico-táctil. Y tenemos que intentar medirlas todas, tenemos que intentar controlarlas todas como entrenador. Por eso, en etapa de formación, yo recalco sobre todo una idea. Un pequeño cambio genera un gran impacto. Y nosotros debemos de evaluar eso. Es decir, yo realizo una modificación, yo tengo que evaluar si esa modificación ha dado sus frutos. ¿Por qué? Porque el contexto muchas veces puede cambiar. Yo lo aplico sobre una determinada población o, digamos, sobre un determinado equipo y me voy a otro equipo y no es válido y es de la misma categoría y son de características similares. Yo lo que tengo que hacer es reevaluar el impacto que genero. Bueno, y entonces, sobre esto, ¿qué evidencias científicas existen en fútbol? Pues a continuación, nuestro compañero Antonio nos lo mostrará. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir la línea de lo que ha comentado nuestro compañero Chema. Y lo que vamos a plantear es ahora por qué utilizamos ciertas modificaciones a la hora de entrenar, ¿vale? Bueno, como ha comentado, a la hora de diseñar tareas nosotros utilizamos una serie de elementos estructurales en el entrenamiento, que muchos de aquí sois entrenadores y alumnos de la escuela y seguro que con Alberto estos aspectos los habéis visto. El número de jugadores, compañeros, adversarios y cómo jugamos con ellos. El número y el tamaño de las metas. Las dimensiones del espacio de juego. Las reglas. El tiempo de juego, ¿vale? Con todo esto nosotros en nuestro entrenamiento cogemos todo esto, modificamos ciertas cosas o las suprimimos. También se puede suprimir, pasa a ser una tarea global a ser una tarea analítica, pero podemos suprimirlo. Y con ello
lo que diseñamos es nuestra tarea, nuestra receta para el día a día. Pero ahora, ¿sabemos en qué repercute, qué efecto tiene la modificación de esos elementos con los que nosotros jugamos sobre el rendimiento de nuestros jugadores? Pues eso es lo que vamos a responder con la ciencia, con lo que hemos investigado en estos últimos años y dar una pequeña respuesta, ¿vale? Con referencia a los parámetros de salud, ¿vale? En este estudio, que está publicado en Frontier in Physiology, cogimos 32 jugadores en categoría Levin y medimos los niveles de actividad física con pulsómetros, ¿vale? Se plantearon 3 tareas modificando 2 elementos estructurales, el espacio de juego y el número de jugadores. Las tareas fueron las siguientes: un 4 contra 4 con un portero en el espacio. El espacio que se utiliza es dividiendo el espacio normalizado de una competición de fútbol 8 por cada uno de los jugadores que participan, ¿vale? 10 minutos de tarea, 7 minutos de descanso. Otra tarea, 3 contra 4 en el mismo espacio, 4 por 35 en el espacio equivalente al que le corresponde según el campo de juego, 10 minutos de tarea, 7 de descanso. Y un 4 contra 3. En la misma tarea lo que pasa es que cambian los jugadores. Los jugadores que en uno juegan en inferioridad, en el otro juegan con superioridad, y los jugadores que juegan en superioridad, en otro juegan con inferioridad. Vale, ¿y qué encontramos? Pues encontramos lo siguiente. Teniendo en cuenta las 5 zonas que el Colegio Americano de Medicina del Deporte establece, de actividad física, encontramos que en la zona 4, que es la más recomendada, en las situaciones de igualdad se producen un 80% del tiempo efectivo de juego. En las situaciones de superioridad, si os fijáis, los resultados son muy similares. Y en inferioridad, también, muy similares. No hay diferencias significativas entre lo que hay entre jugar en inferioridad, en superioridad e en igualdad. Pero se encuentra un nivel de actividad física vigorosa muy alto en los 3 tipos de tareas. Lo curioso es eso, que no existe una diferencia entre jugar en igualdad, entre jugar en inferioridad o jugar en superioridad. Sin embargo, comparándolo con otros estudios que se han realizado, tanto en la educación física escolar como en la competición en etapas formativas, el utilizar estas modificaciones de regla repercute en unos niveles de actividad física mucho más altos que si jugamos en una competición normalizada, ¿vale? Ahora, ¿cómo afectan las modificaciones a las acciones técnico-tácticas de juego? Pues en este estudio analizamos las acciones de juego técnico-tácticas tanto de portero como de jugador. En este caso son las del portero. Planteamos 3 torneos en categoría Levin. Un torneo en el que se juega con el sistema de competición de fútbol 8, un sistema de competición de fútbol 5, un sistema de competición nuevamente, una tercera medida en competición de fútbol 8. Se analizaron las acciones de 4 porteros durante 9 partidos y se analizaron 989 acciones. Esos son los formatos de competición, el formato de fútbol 8 y el formato de fútbol 5. ¿Qué resultados encontramos? Pues aquí lo tenemos. Las barritas rojas son la competición de fútbol 8, la barrita verde es lo que encontramos en la competición de fútbol 5. Más diferencias estadísticamente significativas a nivel de blocaje, desvíos, despejes, rechaces, en general en acciones defensivas del portero. Todo tipo de acciones defensivas se producían en mucha mayor medida en la competición de fútbol 5. Con respecto a las acciones ofensivas, exactamente igual. Mayor número de saques de meta, de pases con el pie efectivos, de pase de mano. Lo único que disminuía era en el pase de volea, y es lógico, pues el pase de volea se utiliza en medias y largas distancias y en el fútbol 5 se utiliza en mucho menor medida. Y en acciones ofensivas de carácter general. Conclusiones. Las situaciones de juego de fútbol 5 contra 5 generan mayor número de acciones defensivas del portero. Del mismo modo, generan un mayor número de acciones ofensivas. En las situaciones de juego de 5 contra 5 se generan un mayor número de pases efectivos completados. Y en las situaciones de 8 contra 8 se producen un mayor número de pases de volea, en media y en larga distancia. ¿Y qué ocurre con las acciones del jugador de campo? Pues vamos a verlo. Los mismos torneos, un torneo de fútbol 8,
un torneo de fútbol 5 y una última medida de fútbol 8. Mismas reglas, 40 jugadores, 24 partidos, 8.697 acciones de juego. ¿Qué ocurrió? Pues vamos a verlo. Acción por la que el jugador se hace con el balón. Por robo directo, por despeje del contrario, por interceptación y por pase de un compañero. En todas estas hay diferencias estadísticamente significativas. Se producen muchas más acciones de todo tipo en el formato de 5 contra 5. Aspectos técnico-tácticos muy importantes en la obtención. El balón se recibe con el pie, mucho más en el formato de fútbol 5. Y existe compañero en línea de pase, mucho más en el formato de fútbol 5. Si queremos favorecer que el jugador juegue con el pie y que haya líneas de pase efectivas, el formato de fútbol 5 contra 5 o la tarea de 5 contra 5 es mucho más efectiva para que se produzcan estas conductas. ¿Qué pasa en la acción? Acciones sin regate. Si nosotros buscamos el juego colectivo, favorecer el juego colectivo, el formato de 5 contra 5 generó muchas más acciones en las que no se producían regates. Se producían más temporalizaciones, es decir, el jugador trataba de retener el balón para favorecer la acción siguiente del compañero en el formato de 5 contra 5. En cambio, se mantenía mucho más equilibrado las acciones de contraataque en los dos formatos. Y en cuanto a cómo finalizaba la acción, encontramos que en mayor medida se producen pases a compañero en el formato de 5 contra 5, también ligeramente, aunque aquí no hay diferencias estadísticamente significativas, en robo sobre un contrario, y se producen, que esto es importante, muchos más disparos en el formato de 5 contra 5 que en el formato de fútbol 8. Aquí estamos los resultados. El formato de 5 contra 5 favorece el pase, juego a ras de suelo, creación de líneas de pase, la interceptación, el disparo y la temporización. Las tareas del formato de competición 8 contra 8 favorecen la conducción, el regate y el contraataque. ¿Y cómo afectan estas modificaciones a los factores mentales del juego como la autoeficacia? La autoeficacia es cómo el jugador se percibe de eficaz a la hora de realizar una tarea, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Los 3 niveles de autoeficacia que medimos: la autoeficacia física, la específica del fútbol y la colectiva. Si os fijáis, los niveles son muy similares, es decir, el utilizar la modificación de reglas no afecta psicológicamente a nivel de autoeficacia en el rendimiento del jugador a corto plazo, ¿vale? Ni la autoeficacia física, ni la autoeficacia específica del fútbol, ni la autoeficacia colectiva. Bueno, y muchas gracias por su atención. Si tenéis algún tipo de pregunta. Manolo. Sí. A priori parece que un 8 contra 8 puede haber más líneas de pase. A priori. Sí. ¿Por qué? A priori. Sí, es curioso. A veces encontrar, fíjate que estaba un poco discutiendo. Creo, tienes que correr mi explicación, para después de la bastante madurado. Sí. Puede ser por el hecho de que en un 5 contra 5 el gol está más cerca y el equipo contrario tiende a colocarse con una tendencia mayor a proteger portería. Sí. O sea, no sé si eso lo habéis observado. Si hago de pronto, a ver, el 8 contra 8. Hay mucho más espacio. Es mucho más fácil encontrar línea de pase. Otra cosa es que 7 compañeros más por 8 hay que estar luego. Claro. No sé, Sí. Sí. Nos ha llamado la atención, no sabemos por qué. Lo que hemos encontrado. Se producen tanto las dos conductas, tanto en presión arriba como si el equipo se repliega. Lógicamente, al producirse más conductas, vas a encontrar más acciones eficaces. La clave es que se producen muchas más conductas en la situación de 5 contra 5. Sí, pero el tener más líneas de pase, solo de esa opción. Sí. Es lo que hemos encontrado. Si no habéis analizado las que son las que se inician, no habéis analizado. No. Pero bueno, es un... Si es que estamos dando de vuelta y no sea muy como... Sí, es un aspecto que creemos que deberemos de valorarlo más adelante. Está muy bien definido por las posiciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál era la dimensión del fútbol 5? El fútbol 5, 40 por 20, que es las dimensiones de competición que se juega 5 contra 5. ¿Vale? ¿Cómo? El ancho. Sí, más o menos. Utilizó el mismo campo de fútbol, pero a lo ancho. Bueno, y por supuesto, no estamos cuestionando el formato de 5 contra 5 de competición. Se hizo de competición para hacerlo real,
Pero bueno, lo lógico es que el formato de 5 contra 5 estamos extrapolándolo a las tareas que diseñemos durante el entrenamiento. Si nosotros queremos que se produzcan estas conductas en el entrenamiento, es mucho más eficaz si lo reducimos espacio y utilizamos formatos de 5 contra 5 que si utilizamos un formato de 8 contra 8. Igual que si lo hacemos en competición 11 contra 11, o si entrenamos en fútbol 11, reducir el espacio, el número de jugadores y las metas es mucho más eficaz a la hora de que se produzcan estas conductas. Lo que buscamos en base es que se repitan la conducta, que el jugador experimente, como han dicho anteriormente, que tenga experiencia, que se produce el mayor número de situaciones de juego. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Bueno. ¿Alguna pregunta que queráis plantear? Pues gracias.